Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. ACN lleva la defensa de la libertad religiosa al Parlamento Europeo en el evento Human Dignity. Aid to the Church in Need, ACN Internacional, participó en el evento Human Dignity dentro del programa del European Prayer Breakfast que se desarrolla cada año. La conferencia fue celebrada en el Parlamento Europeo el miércoles 3 de diciembre, organizada por los eurodiputados Bert-Jan Ruijsen de Países Bajos y Davor Stier de Croacia, ambos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa en la política europea. El panel reunió en una sala abarrotada a responsables políticos y expertos internacionales para reflexionar sobre la dignidad humana, la libertad religiosa y la persecución de minorías en distintas regiones del mundo. El programa contó con las intervenciones de los 2 eurodiputados, Stier y Bert-Jan Ruijsen, así como de Marcela Szymanski, responsable de Incidencia Internacional y directora de la oficina ante la Unión Europea de ACN, y Temina Arora, abogada y directora para India de ADF International. Durante su intervención, el eurodiputado, quien fuera ministro de Exteriores de Croacia, Davor Stier, recordó que su país vivió una guerra étnico-religiosa en los años 90 y que esos horrores pueden prevenirse cuando recordamos que cada uno de nosotros tiene la misma dignidad humana y que todos hemos sido creados por Dios, destacando que esta visión cambia radicalmente la forma de entender la vida, la libertad y la responsabilidad. Bert-Jan Ruijsen subrayó el valor central de la dignidad humana en el proyecto europeo, recordando que este principio ya estaba presente en los orígenes de la construcción europea. La dignidad humana es el logro más noble de Europa y la libertad es su verdadera fuerza, afirmó, evocando el espíritu de los padres fundadores de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial. Ruijsen recordó también que este principio está recogido hoy de forma explícita en la legislación de la Unión Europea. La dignidad humana es inviolable, debe ser respetada y protegida, señaló, en referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ruijsen subrayó igualmente que la dignidad humana implica 2 dimensiones fundamentales, la protección y la responsabilidad. En cuanto a la protección, recordó que toda vida humana debe ser cuidada desde su inicio hasta su final natural, y en cuanto a la responsabilidad, señaló que los seres humanos están llamados a cuidar de la creación y especialmente de quienes sufren. No debemos mirar hacia otro lado cuando vemos personas que sufren en Europa, pero tampoco en África o en Asia. En este contexto, Marcela Szymanski, responsable de Incidencia Internacional de ACN, presentó los principales datos del informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Durante su intervención, expuso cómo la persecución religiosa sigue aumentando en numerosas regiones y cómo millones de personas ven vulnerado su derecho fundamental a vivir su fe en libertad. Las violaciones a este derecho no disminuyen, entre otras razones porque los agresores, sus ideologías y fuentes de ingreso no reconocen fronteras, lo cual les otorga una creciente impunidad. Szymanski explicó que el informe de ACN documenta con rigor jurídico y político los ataques, discriminaciones y restricciones contra creyentes de distintas confesiones en más de 190 países, con especial gravedad en zonas de África, Oriente Medio y Asia. Otro de los momentos más impactantes del evento fue la intervención de Temina Arora, directora para India de ADF International, organización de defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos, quien describió con gran dureza la situación que viven las minorías religiosas en su país. Arora relató casos de secuestro de niñas cristianas, matrimonios forzados, conversiones obligadas, negación de enterramientos y persecuciones legales sistemáticas. La abogada compartió además cifras muy preocupantes sobre el incremento de ataques en India, alertando de un aumento sin precedentes de la violencia y de la presión social contra las comunidades cristianas y otras minorías religiosas. Desde 2012, Arora ha logrado importantes victorias judiciales frente a leyes anticonversión, acusaciones falsas y cierres arbitrarios de lugares de culto.
El evento contó con una amplia y diversa participación en el auditorio con representantes de instituciones europeas, organizaciones internacionales, expertos en derechos humanos y líderes religiosos. Entre las intervenciones finales destacó la de Jan Figel, de Eslovaquia, quien fuera el primer enviado especial de la Unión Europea para la Libertad Religiosa. Figel lanzó una firme llamada de atención a las instituciones europeas al denunciar que este cargo sigue vacante desde hace demasiado tiempo y que corresponde a los Estados la protección de los derechos fundamentales. Figel reclamó el nombramiento urgente de un nuevo responsable, advirtiendo que la ausencia de esta figura refleja una preocupante falta de prioridad de la Unión Europea hacia la libertad religiosa en su acción exterior. Un obispo nigeriano sobre los secuestros en escuelas. Tenemos el corazón destrozado, pero nuestra fe sigue siendo firme. El mal nunca vencerá, ha asegurado el asesor de Seguridad Nacional de Nigeria en una reunión con el obispo de Kontagora, diócesis en la que más de 300 niños fueron secuestrados a finales de noviembre. Monseñor Bulus Dawa Johanna, obispo de la diócesis de Kontagora, ha hablado sobre el dolor de su comunidad en una reunión celebrada recientemente con el asesor de Seguridad Nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, a raíz del secuestro a finales de noviembre de más de 300 niños y empleados de una escuela católica. Alrededor de 50 alumnos lograron escapar, pero 239 de la guardería y la escuela primaria, 14 de secundaria y 12 empleados continúan en manos de los secuestradores. El secuestro de nuestros inocentes alumnos y del dedicado personal de la Escuela Católica de Santa María ha causado un profundo dolor a las familias y a toda la comunidad. Estos niños salieron de sus hogares en busca de educación y, en su lugar, han sufrido el terror. Sus familias están angustiadas, sin poder dormir, sin saber cómo se encuentran sus seres queridos, dice el obispo en un video de la reunión enviado a ACN. Como iglesia, nuestros corazones están destrozados, pero nuestra fe sigue siendo firme, ha afirmado el obispo en un discurso a Nuhu Ribadu. El secuestro, señala, supone una profunda herida moral y espiritual para la comunidad y para la humanidad. La violencia contra niños conculca los principios fundamentales de la dignidad humana y la santidad de la vida, y añade que la respuesta de la Iglesia consiste en oraciones continuas, atención pastoral y apoyo a las víctimas y sus familias, y también en atestiguar que la esperanza debe perdurar incluso ante un profundo sufrimiento. Monseñor Bulus Johanna explica que la presencia de los bandidos está afectando a la agricultura y a la seguridad alimentaria. Además, ha asegurado que seguiremos predicando la esperanza y desalentando las represalias, incluso cuando exigimos justicia. Seguiremos rezando por nuestros líderes, nuestras fuerzas de seguridad y nuestra querida nación. Por su parte, Nuhu Ribadu, asesor de Seguridad Nacional, ha asegurado en el encuentro el compromiso personal del presidente Bola Tinubu con la liberación de los niños y el personal secuestrados. El presidente Tinubu está sufriendo. Tenía previsto viajar fuera del país, pero a raíz de este incidente no lo ha hecho. Es el mal que nos visita en su forma más desnuda y cruel, y todos somos víctimas. Pero podemos asegurarles que es cuestión de tiempo, esto terminará, debemos detenerlo. No permitamos que personas malvadas nos dividan, no permitamos que el mal se apodere de nosotros. Dios está con nosotros, el mal nunca vencerá. También Bernard Doro, ministro de Asuntos Humanitarios y Mitigación de la Pobreza de Nigeria, ha hecho hincapié en la unidad, dirigiéndose personalmente a las familias afectadas. Quiero dar gracias a Dios por los representantes de los padres que han dejado muy claro que no se trata de una cuestión religiosa. Los bandidos hablan de dinero, eso es lo único que les interesa. Nigeria sufre una compleja mezcla de factores que contribuyen a la violencia y a la perturbación social. Grupos yihadistas como Boko Haram y el Estado Islámico, provincia de África Occidental, operan en algunas zonas del norte, atacando a los cristianos y a todos aquellos que no profesan su versión radical del Islam, mientras que en algunos estados de mayoría musulmana que han adoptado Sharia, los cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase. En otras regiones, las disputas entre los pastores fulani, en su mayoría musulmanes y fuertemente armados, y los agricultores cristianos, en su mayoría desarmados, han causado un gran número de víctimas mortales. Aunque no se trate de un conflicto específicamente religioso, la religión es un factor agravante y hay indicios
de una creciente radicalización islámica entre los Fulani. El secuestro de 303 estudiantes y 12 empleados ha sido el último de una serie de trágicos incidentes, entre los que se incluye el secuestro de 25 niñas de otra escuela del norte del país, todas ellas, por fortuna, rescatadas. Aid to the Church in Need, ACN, pide por la rápida y segura liberación de los niños y de todas las demás víctimas de secuestros en el país. El informe sobre la libertad religiosa en el mundo de ACN, publicado en octubre pasado, clasifica a Nigeria como país afectado por persecución, debido al aumento de los niveles de violencia contra los cristianos y a la inseguridad generalizada. Nigeria. Catequista perdona al hombre que intentó matarlo por ejercer su ministerio. A pesar de varias agresiones y un intento de asesinato, Tobias Yahaya y su familia decidieron quedarse en Sokoto para continuar con su ministerio al servicio de la iglesia. Alrededor de las 3 de la madrugada del 19 de abril de 2023, 3 hombres armados tumbaron la valla de seguridad que rodea la casa de Tobias Yahaya, catequista de 26 años, cerca de la Catedral de la Sagrada Familia de Sokoto, en el noreste de Nigeria. Yahaya se despertó por el ruido. En ese momento piensas en muchas cosas, porque si hubieran entrado en mi casa y me hubieran encontrado con mi esposa, mis 4 hijos, solo Dios sabe lo que podría haber pasado, dice en una entrevista con la Fundación Aid to the Church in Need, ACN. Por eso decidí salir. Un hombre llamado Ibrahim, que lideraba a los intrusos, sacó un cuchillo y apuñaló al catequista en el pecho. Caí al suelo sangrando, recuerda Yahaya. Los otros 2 huyeron pensando que habían cumplido su misión. En cambio, Ibrahim se quedó e intentó apuñalar al catequista de nuevo cuando trató de levantarse. Pero esta vez agarré la hoja del cuchillo con mis manos, explica Yahaya. Entonces giró el cuchillo, hiriéndome gravemente las palmas. Tuve que soltar el cuchillo, pero logré asir a Ibrahim para que no pudiera volver a apuñalarme. Para entonces, la esposa de Tobías había empezado a gritar, alertando a los vecinos, que lograron apresar a Ibrahim. Tobías había perdido tanta sangre que perdió el conocimiento. Cuando despertó, unas 24 horas después, estaba tumbado en una cama de hospital junto a su agresor, al que también estaban atendiendo por sus heridas. Entonces le pregunté, ¿por qué quieres matarme?, recuerda Tobías Yahaya. Ibrahim no pudo responder, estaba llorando. La gente a mi alrededor me preguntaba, ¿por qué hablas con él? Concéntrate en tu salud. Yo les dije que quería saber la razón por la que intentó quitarme la vida. Finalmente supo que Ibrahim y sus compinches, que no fueron detenidos, temían la influencia del catequista sobre los jóvenes de la zona, que es musulmana en un 90%. Esa no fue la primera vez que Yahaya sufría problemas por su ministerio cristiano. En Nigeria, el ministerio del catequista supone mucho más que ofrecerse como voluntario para enseñar en la escuela parroquial. Los catequistas reciben una larga formación y son nombrados oficialmente por la iglesia. Yahaya fue nombrado hace 9 años por el entonces obispo emérito de Sokoto, Monseñor Kevin Aye. Los catequistas organizan bautizos, distribuyen la comunión y dirigen liturgias cuando no hay sacerdotes disponibles. La labor de Yahaya contribuye al crecimiento de la iglesia en Sokoto. La pasada Pascua confirmamos a 100 niños en nuestra parroquia, afirma en su entrevista con ACN. Pero quizás la mayor lección que Tobías impartió a su comunidad a raíz de esa dura prueba tuvo lugar durante el juicio. Cuando el juez impuso una sentencia de 1 año de prisión a Ibrahim, Yahaya tomó la palabra. Le pregunté al juez musulmán, ¿puedo abrazar a Ibrahim? A lo que todos los presentes en la sala reaccionaron con incredulidad y sorpresa. El juez dijo que no había problema. Entonces lo abracé, le estreché la mano y le dije, te perdono, recuerda el catequista. No fue capaz de hablarme, pero vi lágrimas corriendo por sus mejillas, y yo repetí, te perdono. Tobías y su familia se fueron a casa con toda clase de preguntas sobre qué hacer a continuación. ¿Qué quiere comunicarnos Dios a través de este tipo de situaciones? Porque esa no fue la primera agresión que sufrí, señala en sus declaraciones a ACN. Yo seguía deseando cumplir con mi trabajo como catequista. Mi esposa me apoyó y mi madre también. Igualmente hubo oraciones y orientación y apoyo por parte de mi obispo, los sacerdotes y otras personas, recuerda. Mientras recibía consejos de todos ellos, mi madre, que nunca fue a la escuela, dijo algo que se me quedó grabado en la mente.
Puede que el lugar donde Dios quiere que estemos no sea cómodo o no sea de nuestro agrado, pero es allí donde encontramos la verdadera felicidad. Y yo creo que tiene razón. Y así Tobías Yahaya continúa con su misión sostenido por las palabras de San Pablo en su segunda carta a los Corintios: atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo la muerte actúa en nosotros y la vida en ustedes. En 2025, Aid to the Church in Need, ACN, dedica su campaña de Navidad a los catequistas, verdaderos pilares de la fe en los lugares más difíciles para mantener la esperanza en el mundo. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.